Bendito y soberano Dios, he aquí, Señor, a tu siervo, Padre, no nos cabe duda que se preparó para la palabra. Una palabra, Señor, que en este tiempo la iglesia le da temor, Padre, pero los que estamos en ti, Señor, sabemos que es necesario, Señor, que toda mentira del enemigo desaparezca para que nosotros nos demos cuenta de la realidad, Señor. Y qué mejor que Alejandro, Padre, que tú lo has puesto, Señor, como maestro, Señor, tú lo capacitas en cada una de tus enseñanzas. Yo te doy gracias, Señor, por la disposición de él, pero sí te pido, bendito y soberano Dios, que seas tú y no él, porque cuando eres tú, Señor, no hay error, cuando somos nosotros nos podemos equivocar. Yo te doy gracias, Padre, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Listos. Sí. Bueno. Este no va, otro. Más arriba. Uh-huh. Está rojo aquí. Sí. ¿Esto? Listo. Ok, bueno, vamos a hablar del anticristo. Por eso decía don Fer que no es un tema que a todo el mundo le encanta porque da cosilla a veces, ¿verdad? Da temor, da miedo. A veces el ser humano suele evitar todo aquello que le incomode, ¿verdad? O todo aquello que no le guste, que no le haga gracia. Yo me acuerdo que hace años yo agarraba la Biblia a veces, ¿verdad? Tratando de leer alguna cosa, ¿verdad? Y eso que uno no sabe ni cómo, ni por dónde empezar, ni nada, ¿verdad? Uno más agarra y dice, ¿cómo? A ver, me cae y va a leer algo, ¿verdad? Dios habla que yo en la vida. Sí, sí. Gracias. Y la cosa es que yo me acuerdo cuando yo a veces veía palabras tan raras y tan misteriosas, ¿verdad? Y que decía que a la bestia le saldrá un cuerno y que otro cuerno del cuerno y que eran 7 y no sé qué y un reino y entonces llegaba uno, ¿verdad? Y bueno, y veía todo eso tan complejo, pero me intrigaba un montón, ¿verdad? Yo veía cuando decía que a tu pueblo le han sido dado pasar tantos días y tantas semanas y tantos años y no sé qué, ¿verdad? Y después voy a ir profundizando, saber que hay semanas de días, que hay semanas de años para los judíos, ¿verdad? Y también ir entendiendo que la palabra no es de interpretación privada, ¿verdad? La misma Biblia dice que no podemos darle la interpretación que queramos y ya, ¿verdad? Porque por eso precisamente hay tantas creencias distintas o tantos grupos religiosos. Un saludo ahí a Alejandro Joven que nos acompaña, que Dios te bendiga, hermano, que esté muy bien. Entonces, es muy importante ahora entender que a pesar de que Dios no hace acepción de personas y de que todos delante de Dios somos muy importantes, porque sí es importante que nosotros le saquemos provecho a lo que Dios nos ha dado. ¿A qué me refiero? Muchas veces la gente dice, ay, es que tal persona, ¿verdad? Que tan lindo, tan sencillito, es un angelito y listo. O sea, está bien que nuestro corazón sea como corazón de niño, que sea un corazón puro, pero no debemos tampoco ignorar lo que dice la palabra, que es no menosprecien las profecías. Entonces, si dice la Biblia, no menosprecien las profecías, yo debería, como un mandato de Dios, empezar a darle importancia a cosas que tal vez en un principio veía muy abstractas o muy raras, ¿verdad? Y para eso el Señor tiene todo un cuerpo en la iglesia, están maestros, evangelistas y todo lo demás, ¿verdad? Pastores. Bueno, la cosa es que siempre es importante profundizar y aprender, ¿verdad? O sea, para eso Dios nos dio inteligencia y sabemos que dice la palabra que fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. O sea, somos criaturas de Dios, hijos de Dios, que tenemos una capacidad increíble, que se ha visto limitada por el mundo en el que vivimos, porque como el mundo en el que vivimos hay que trabajar todos los días, y hay que sacar el estudio, hay que sacar la tarea de esto y del otro, no nos da chance a veces para realmente profundizar y estudiar y sacarle
sacarle más provecho a nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, Dios, a lo que voy con esto, o por qué menciono todo esto, es porque para entender muchas de las cosas de las que el Señor profetiza en su palabra con respecto al anticristo, tenemos que tener un conocimiento general también de historia, no solamente, ay, a ver qué dice la profecía, que el anticristo, no, o sea, no es tan directo, ¿verdad? Muchas veces porque el Señor tenía que hacer en su palabra, tenía que hacer que para todos aquellos que rechazaran su palabra, todo esto fuera un misterio. Por eso dice la palabra que al hombre natural todo esto es locura, pero que a aquellos que son salvos, para aquellos salvos, eso es poder de Dios, ¿verdad? Para vida eterna, para salvación. Entonces, la Biblia, ¿cómo se llama? Nos da todo un contexto, vamos a ver, geográfico, nos da todo un contexto histórico, todo un contexto de guerras, todo un contexto de lo que pasó con una nación a lo largo de la historia que fue Israel, ¿verdad? Y los imperios alrededor que afectaron a Israel. Entonces, no estamos hablando de algo que podamos interpretar como queramos, ¿verdad? Sino que es importante y es necesario para poder entender la Biblia y para poder entender las profecías bíblicas, profundizar un poco en todo lo demás que nos dio Dios. Nos dio todo un marco para que nosotros pudiéramos estudiar de eso y entender. Sabemos que el centro, el epicentro, digamos, de las profecías bíblicas es Israel. Y los países que están alrededor de Israel son los que van a determinar muchas cosas, ¿verdad? En la historia de las profecías. Lo que pasa es que también no necesariamente lo vamos a encontrar con el mismo nombre con el que los encontramos hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, de 1935 para acá, Irán se llama Irán, pero antes se llamaba Persia, ¿verdad? O cuando hablamos de Babilonia, hace referencia a la zona donde está Irak, por ejemplo, ¿verdad? Y así. Entonces, es muy importante con respecto a todo esto, ver de quién se está hablando en cada lugar, en cada momento, ¿verdad? Y es interesante porque la palabra de Dios es complementaria, una con otra. Por eso no es casualidad que la Biblia haya sido escrita por hombres, no es casualidad, es a propósito. Dios pudo haberla escrito en una piedra y dejarla ahí y que todos vieran su gloria y que sí, que esto es palabra de Dios, pero el plan de Dios es para los hombres, entre los hombres y por los hombres. Por eso Él se hizo hombre. Porque Él no se ha manifestado en su gloria totalmente porque no es compatible con nuestra carnalidad. Nosotros no somos capaces de ver a Dios en su gloria, no es posible, seremos consumidos. Entonces Él se hace hombre en Cristo Jesús y viene a darnos un ejemplo de cómo es la vida, de qué voluntad tiene para con nosotros, cuáles son sus deseos, sus anhelos para nosotros y sus expectativas de nosotros, ¿verdad? Una vida de servicio, de amor, entrega y todo, de perdón. Pero la palabra que fue escrita por hombres, fue escrita por más de 40 hombres a lo largo de 1500 años en 3 idiomas y en diferentes continentes, ¿verdad? Entonces no es casualidad, nada, al contrario, más bien son confirmaciones, o sea, que una persona haya dicho algo en un lugar y que otra persona de otra generación, de otra profesión, de otra cultura, haya venido a confirmar lo mismo que dijo una persona, tal vez cientos de años antes, es increíble, ¿verdad? Entonces llega una persona y da parte de la profecía, llega otra persona mucho tiempo después de otra región, de otra cultura, de totalmente otro ambiente y viene a confirmar parte de esa profecía y así, ¿verdad? Entonces, el libro del Apocalipsis se complementa muy bien con el libro de Daniel, porque hay muchas profecías de Daniel que vienen a aclarar todos los enredos de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno ve las dos cosas juntas, ya tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si saben la historia de las profecías de la profecía del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Babilonia, que él había tenido un sueño y él soñó con una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de barro, bueno, oro, o sea, oro, plata, bronce,
Cobre, gracias. Cobre, ajá, las piedras de cobre y los pies de barro, porque era ahí donde estaba el barro en los pies, sí. Entonces, en esa interpretación, o sea, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pedía que alguien viniera a interpretar el sueño. Y nadie pudo hacerlo, ¿verdad? Llegaron magos, hechiceros, astrólogos, brujos, adivinos, todo lo que él mandó a pedir, y nadie pudo dar la interpretación del sueño. Entonces, llega y Daniel dice que le permita pedirle a Dios la revelación del sueño, y de verdad, entonces el rey le permite a Daniel, ¿verdad? Y viene y le da la interpretación del sueño de parte de Dios, que eran los imperios mundiales que se iban a levantar en el mundo después de Babilonia hasta el final de los tiempos. Por eso es que sabemos que vivimos en una historia con propósito, donde hay cosas que están pasando porque tienen que pasar, donde esos sucesos van a permitir que se den otros que lleguen a, que traigan el cumplimiento de ciertas profecías que no se han cumplido. Entonces, eso es también parte de lo que confirmamos cuando hablamos de los últimos tiempos, que vivimos en los últimos tiempos. ¿Por qué vivimos en los últimos tiempos? Porque esa historia de imperios profetizados ya se han venido levantando todos los que se tenían que levantar, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel le explica al rey que la cabeza de oro con la que él soñó es el imperio de él. O sea, ese es tu imperio, el actual, el de Babilonia. Son imperios antisemitas, ¿verdad? Todos los imperios que se levantaron ahí, que de alguna manera afectaron a Israel. O sea, no son... Porque si podemos hablar de que hubo otro montón de imperios en el mundo, ya entramos en relativismo, ¿verdad? De, ay, no, pero entonces, ¿por qué no es este otro? ¿Y por qué? No, porque es que se trata de imperios que hayan afectado directamente a Israel. Eso es, por eso la Biblia no habla de América, ni habla de ningún otro lado que no haya tenido nada que ver con Israel, sino los imperios que afectaron directamente la historia de Israel. Entonces, bueno, llega y le dice a Daniel al rey que en el sueño que él tuvo, esa estatua que tenía la cabeza de oro, esa cabeza de oro representaba el imperio de él, que era el imperio de Babilonia. Después viene el pecho de plata, que viene a representar el siguiente imperio que se iba a levantar después de Babilonia, que eran de los medos y los persas, ¿verdad? Después de dar la interpretación de lo que sigue, ¿verdad? que es el imperio de los griegos y el último el de los romanos, ¿verdad? Entonces, la cabeza, el imperio de Babilonia, el pecho y los brazos, el vientre de los medos y los persas, que eso sería Irán ahora, y Siria, y después el imperio de los griegos, ¿verdad? Que viene a ser la parte del vientre y luego las piernas, que es el imperio romano. Entonces, lo interesante aquí es que el anticristo está profetizado para surgir al final de los tiempos, ¿verdad? O sea, una vez que ya hayan pasado esos imperios, que ya pasaron, los pies de la estatua en el sueño, ¿verdad? Tienen 10 dedos. Entonces, esos 10 dedos vienen a ser 10 naciones de donde va a surgir el anticristo, ¿verdad? Entonces, eso es como el resurgimiento del imperio romano, es como la manifestación del imperio romano en los últimos tiempos, o sea, como ese imperio que fue profetizado viene a resurgir tomando fuerza a través de alianzas, ¿verdad? De naciones, y ahora lo vamos a ver como lo dice la palabra, ¿verdad? Como lo dice en Daniel 2, por ejemplo, vamos a ver. Dice Daniel 2, versículos del 41 al 45. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Verdad? Entonces, aquí viene a explicar que las alianzas que se van a dar en este último tiempo son alianzas de naciones que no son compatibles, ¿verdad? Es interesante porque está diciendo que se va a mezclar el hierro con el barro, los cuales no son compatibles, no se pueden mezclar, ¿verdad? Son como no necesariamente como que se van a repeler, pero no son cosas que realmente se van a mezclar, ¿verdad? Que se van a penetrar. Exacto, que se van a integrar, que se van a compenetrar, precisamente porque esas naciones vienen a representar naciones de Europa y naciones del Medio Oriente. Son regiones incompatibles a nivel religioso, cultural, de idiomas, no son compatibles, ¿verdad? Y por eso habla de esta manera. Vamos a ver. Sí, entonces el imperio del anticristo está representado por los 10 dedos. Se van a unir 5 naciones de Medio Oriente y 5 de Europa. Ok, eso se sabe porque la división de las piernas representa la división del imperio romano. Recordemos que la parte de la estatua que representaba a Roma eran las piernas, ¿verdad? La cabeza era Babilonia, después seguían los medos y los persas, después los griegos y después los romanos. Ahora es interesante porque esta profecía está complementada con otras, ¿verdad? Hay otras profecías en la Biblia que vienen precisamente a complementar esta, que vienen a llenar toda duda, ¿verdad? De qué será lo que significa, si realmente es eso, vienen a confirmar, ¿verdad? Por ejemplo, más adelante en el libro de Daniel hay otro sueño que tiene el rey, donde en lugar de una estatua con diferentes materiales, con lo que sueña son con criaturas, ¿verdad? Que vienen a representar también cada uno de esos imperios, ¿verdad? Entonces, se representa, por ejemplo, a Babilonia como un león, se representa a los medos y los persas como un oso, y ese oso, ahí está la importancia de no interpretar las cosas a como el mundo las interpretaría. ¿Por qué? Porque el mundo diría, oh, un oso en Rusia, ¿verdad? Porque suele ser representado como un oso, ya sea no sé, en general, en la cultura general, ¿verdad? La gente dice, ah, sí, el oso representa a Rusia. Y con la Biblia no es así, ¿verdad? En este pasaje, el oso viene a representar el imperio de los medos y los persas, que como era un imperio de los medos y de los persas, por eso el oso tenía una parte más alta que la otra. Era un oso, por decirlo así, como así, ¿verdad? Como que tenía una parte más alta que la otra, porque el imperio persa fue mayor al imperio medo, entonces eso era lo que provocaba que Dios hubiera mandado una señal donde tenía una parte más alta que la otra, ¿verdad? Para que lo simbolizara, ¿verdad? Para que simbolizara un reino que venía a tener una parte más alta que la otra, y por eso lo representó con ese oso. Después viene y vea qué interesante, ¿quién creó todo, verdad? El Señor creó todo, y Él decidió qué características le daba a cada cosa. Resulta que Dios quiso que el guepardo fuera el animal más rápido del mundo, ¿verdad? Y es interesante porque es precisamente el animal que viene a representar al imperio griego, por la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó toda la región del imperio griego, ¿verdad? Entonces, vean cómo Dios viene a representar a través de símbolos significados profundos, ¿verdad? De lo que van a venir a ser los imperios. Después, vamos a ver ahorita que hay otra profecía, otro sueño, digamos, donde hay una pelea entre un macho cabrío y un carnero, pero esa es quitando ya otros componentes, ya no hay tanta gente, ¿verdad? Por decirlo así, que los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, ya hay otro sueño donde se enfoca más a partir de los medos y los persas en adelante, en el imperio griego, y a partir de ahí
ya se empieza a descartar, ¿verdad?, naciones que pueden venir a representar el surgimiento del anticristo. Entonces, vamos a ver. Okay. Hay que recordar que el Imperio Romano, sí, que las piernas representaban el Imperio Romano. Eso se dividió en dos, en Constantinopla y Alejandría, ¿verdad? Entonces hay una parte de Occidente y una parte de Oriente. La unión de las naciones que representan los pies de esa unión tiene que salir de las dos piernas que representan el Imperio Romano, ¿verdad? Hay que recordar que el Imperio Romano abarcó muchos lugares, entre ellos Medio Oriente, Europa y el norte de África. Es por eso que una vez que se realice la unificación entre las naciones que representan esos dedos, de una de esas naciones debe nacer el cuerno pequeño. Lo que pasa es que en la Biblia hay muchas cosas que representan otras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de la higuera, ya sabemos que es el pueblo de Israel, porque siempre se hace mención a Israel como el pueblo de la higuera o como la higuera. O cuando se habla del Hijo del Hombre, sabemos que está hablando de Jesús. O así, ¿verdad? Hay muchas cosas que se llaman de una manera para realmente significar otra. Entonces, siempre que se habla de cuernos, hace alusión a gobiernos, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando vemos que en esta profecía se habla de cuernos, ¿verdad? La profecía de Apocalipsis se habla de cuernos, podemos saber que está haciendo alusión a gobiernos. Y lo que es interesante que Dios siempre, Dios se trae la historia en orden a través de los imperios, y los imperios representan esos gobiernos, ¿verdad? Lo que está, de los que está hablando la palabra. Entonces, vamos a ver, dice, los imperios de Daniel 2 fueron confirmados en Daniel 7 con los reinos de los animales, lo que les decía ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, estas bestias fueron las mismas que Juan vio cuando tuvo la visión. Esto es muy interesante porque cuando Juan tuvo la visión, ¿verdad?, de lo que el Señor profetizaba para los últimos tiempos y le permitió ver una bestia, esa bestia dice que tenía como cara de león, como pies de oso, y tenía exactamente los mismos componentes que tenía la profecía del rey de Nabucodonosor. Yo sé que esto es un poco pesado, ¿verdad? O sea, es como mucha cosa y es un poco enredado tal vez, pero si ustedes lo empiezan a poner en orden, es muy interesante que ya Dios había hablado de un orden de imperios que iban a surgir en la historia, cada uno con sus características. No es casualidad que el imperio babilonia lo representaron león, cuando llegó a ser un imperio tan fuerte, tan grande y toda la cosa. Después de los medos y los persas con el oso, ¿verdad?, que traía una parte más alta que la otra, precisamente por la división entre medos y persas, o cómo se representaba cada uno. Y también el griego con el guepardo, que es el animal más rápido, ¿verdad?, terrestre. Entonces, no es casualidad que esos son los animales que Dios haya escogido para simbolizar esto. Y bueno, interesante porque el último, vamos a ver, el imperio que se iba a levantar, que eran los romanos, el imperio romano, antes del surgimiento del anticristo, era representado no con un animal, sino con un monstruo tan horrible que ni siquiera era un animal. Dice que tenía garras ¿verdad?, y que tenía dientes afilados y que tenía, o sea, era un monstruo tan horrible que ni siquiera era un animal en específico, era simplemente un monstruo, ¿verdad? Y entonces es interesante que en la visión de Juan al final de los tiempos, en la Biblia, venga a soñar, a tener esa visión con una criatura que tiene los mismos componentes que tiene la visión del sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo esos componentes vienen a dar pistas de cosas que vienen a representar la actividad del anticristo. Bueno, ya les voy a ir explicando eso. Vamos a ver. Los 10 dedos de los pies de la estatua representan también los 10 cuernos de Apocalipsis 12, 13 y 17. Los cuernos simbolizan reyes o reinos en la Biblia. Algo interesante son los materiales de los que están compuestos los pies y los dedos, ya que son mezclas de hierro y de barro. Entonces, poniendo todo en un contexto más actual, sabemos que ahorita se están dando alianzas en el mundo, se están empezando mucha gente a cambiar de bando, a ver qué
qué pasa, para dónde me voy, con quién me voy a aliar y todo eso, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre ha sido el policía mundial, ¿verdad? Por decirlo así, el defensor de Israel, viene a perder poder, viene a perder influencia, viene a perder todo lo que durante todo el siglo pasado ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y empieza a debilitarse y empieza a perder un poco su influencia y su posición. Yo sé que tal vez es un poco pronto para decirlo, pero ya se va viendo, ¿verdad? Ya se va viendo. Y no solo es que ya se vaya viendo, sino que es lo que está profetizado en la palabra para lo que viene para Estados Unidos. No es que hable de Estados Unidos, pero sí habla de Israel. Y podemos sacar por deducción una cosa con la otra. Por ejemplo, que Israel será atacado, que Israel será acorralado, ¿verdad? No solo por los países árabes alrededor, sino por Rusia, que lo secunda, ¿verdad? Entonces, si el que era policía mundial y siempre estaba detrás de todo para defender, para fiscalizar, para cuidar y todo, de repente no tiene influencia, ¿verdad? No quiere decir que quede arruinado, eso no lo sé, ¿verdad? No lo podemos saber, pero sí sabemos que la influencia y el poder de siempre ya no va a estar, ¿verdad? Sino que Israel se va a ver expuesto, y el único que lo va a poder salvar al final de los tiempos es el Señor, cuando retorne a la tierra, ¿verdad? Entonces, el anticristo es precisamente el contrario, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es mentiroso, y no solo es mentiroso, es copión, es imitador. Entonces, todo lo que el Señor hace con un diseño perfecto, Satanás crea un antidiseño, ¿verdad? Copiando los planes de Dios. Entonces, así como hay una Trinidad en la santidad de Dios, también hay una Trinidad del mal, ¿verdad? Una Trinidad satánica. La Trinidad de Dios es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Trinidad de Satanás, bueno, del mal, del Satanás es el que viene a representar al Padre, por decirlo así, el anticristo al Hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de sabemos lo que dice la palabra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es aquel que nos convence del pecado, el que mora en nosotros, ¿verdad? El que cuando uno hace algo malo y algo le dice que eso está mal, y uno como que se pone a reflexionar y toda la cosa, ¿verdad? Porque es el que nos convence de pecado, es aquel que hace que sea claro para nosotros, ¿verdad? Entonces, que no podamos relativizar que algo esté bien o mal, simplemente lo sabemos en nuestro corazón que está mal, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que nos convence de pecado. Entonces, siendo el falso profeta el equivalente del Espíritu Santo en la Trinidad satánica, es precisamente el que viene a convencer de no pecado. Me explico, ¿verdad? Es el que viene como a lavarle el cerebro a la gente y decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Es un líder religioso, ya no sabemos, no podemos poner nombres ni apellidos, pero sabemos que eso ya se está dando. Desde ya, ¿verdad? El Papa habla de las uniones homosexuales y habla de un montón de cosas que al final de cuentas no van conforme a lo que dice la Biblia. Y sabemos que no se trata de atacar a nadie ni de juzgar a nadie, porque todos tenemos un pecado, y si no es la homosexualidad, es la mentira, y si no es la mentira, es la hipocresía, y si no es la hipocresía, es la fornicación, y si no, alguno. Nadie se sale de esa lista de pecadores, porque ya Dios dice en su palabra que nadie es perfecto, que todos necesitamos la justificación de Él, porque Él quiere excluir la jactancia. Esa es la idea de Dios, precisamente, excluir la jactancia, que nadie pueda venir el día de mañana en el juicio delante de Él y decirle, es que yo sí pude, yo sí lo hice, el otro no. Entonces, no es un mensaje de atacar a nadie por su pecado, es un mensaje bueno, sabemos que el mensaje de la palabra es un mensaje de arrepentimiento por los pecados y de salvación, pero con respecto a lo que estamos hablando ahorita específicamente, eso de que el Espíritu Santo nos convence del pecado y que el falso profeta más bien le daba el coco a la gente para que piensen que lo que es pecado realmente no lo es,
o sea, es evidente, ¿verdad? Lo vemos en la historia actual. Ya no hay bueno, no hay malo, todo es relativo y tú tienes mi verdad, yo tengo mi verdad, no se meta conmigo, viva y deje vivir. Y en realidad, hasta cierto punto es fácil pensar así. Pues yo también pensaba, bueno, a mí qué me importa lo que haga el otro si no me afecta. Pero cuando me doy cuenta que sí me afecta, o sea, no hay manera de que lo que haga el prójimo no me afecte. No hay manera, porque va a empezar a crecer las exigencias, lo que demande la sociedad, ¿verdad? Como derechos que avalen sus pecados. Van a empezar a exigir más y más y más, de manera que sí me afecta, aunque yo no quisiera, ¿verdad? Meterme con nadie, si yo acepto algo y simplemente no me opongo o me da igual, eso me va a afectar de alguna u otra manera, ¿verdad? Porque van a ir ganando terreno y van a imponer cosas que para ellos están bien, pero no son verdades objetivas ni cosas que todos queramos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el propósito del anticristo es más o menos venir a hacer lo que hizo Cristo, pero al revés, ¿verdad? Es que por eso digo que todo es al revés desde la parte de Satanás. Jesucristo, ¿qué vino? Vino a libertarnos, vino a pagar la deuda por nosotros, vino a hacernos libres. El anticristo precisamente viene a lo contrario, viene a ser esclava a la humanidad, porque sabemos que la palabra dice que llegará el día en que nadie pueda vender ni comprar si no tiene una marca. Esa marca es la marca del anticristo, es el 666. Ahora, ¿por qué es el 666? Dios es muy simbólico con los números. Dios es muy ordenado y le gusta la simbología, le gustan los misterios, le gustan los números. Y resulta que Dios determinó, por ejemplo, que el número 3 es un número muy importante. Él todo lo ha hecho en Trinidad, ¿verdad? Por ejemplo, que Él en su esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la materia, bueno, la realidad en la que vivimos es materia, tiempo y espacio, que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, que alma y espíritu no es lo mismo, ¿verdad? No la mente, nuestra racionalidad, la otra parte es el espíritu, es ese soplo de vida que pone Dios en nosotros para estar vivos. Entonces, lo interesante es que el 6 es el número del hombre, es el día en el que el hombre fue creado, ¿verdad? El sexto día, es el número del hombre, así como el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir 666? El 666 es el número del hombre elevado a la divinidad, ¿verdad? Es el hombre diciendo yo soy Dios. Es el hombre en su, digamos, soberbio contra su creador, diciéndole yo me mando, yo me gobierno, yo me hice y yo soy mi propio Dios, mi propio dueño y mi propio jefe. Entonces, al final de cuentas, eso es el sueño de Satanás, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño de Dios? Que nosotros entendamos que su voluntad para con nosotros es buena. Claro, si lo llegamos a entender, yo no voy a tener problemas en someterme a él. Si yo no lo entiendo, lo voy a ver como un problema, porque siento que están majando mi libertad, que están majando mis derechos, que están majando mi libre albedrío, entonces yo me siento intimidado por Dios porque me dice qué hacer y quiere que yo le sirva y que yo le haga caso y que yo le... Pero es que es al revés, dice la Biblia, no se conformen a este siglo. A este siglo quiere decir a esta época en la que vivimos, de pecado, de cochinada, de inmundicia, de maldad, de mentiras. No nos conformemos. ¿Por qué conformarme? ¿Por qué conformarme a ser uno más igual que todos? ¿Por qué conformarme a hacer todo lo que todos hacen? Entonces todos mienten, yo miento. Entonces todos fornican, yo fornico. Todo, o sea, todo igual, uno más. Dice la Biblia, no se conformen a este siglo, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, yo tengo que empezar a entender la vida distinto. No puedo entender la vida como todo el mundo la entiende. Así que el más cool es el que más novias tuvo. Y no importa si le hizo daño al corazón de varias personas. Que el más cool es el que pagó menos impuestos y se brincó ¿verdad? La reglamentación o lo que sea, o el que no sigue las reglas, o el que dice más malas palabras, o lo que sea. O sea, es que el mundo está diseñado por Dios para traernos paz al corazón a través de su verdad, pero también para que de la carne estemos dispuestos al mal.
Entonces la carne nos va a hacer zancadillas a cada rato y vamos a estar propensos a pensar como el mundo. Vamos a pensar como el mundo muchas veces. Uy, sí, qué cool, no pago impuestos. Uy, sí, vea, a veces dijo una mentira y se salió con la suya. Uy, vea, estamos propensos a eso porque es nuestra naturaleza carnal. Pero precisamente a la hora en la que se renueva nuestro entendimiento, y ya, porque vea qué lindo lo que dice esa palabra después. Ojo, dice, no se conformen a este siglo, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, una vez haya sido renovado mi entendimiento, ya yo no piense así, y ya me empiecen a chocar las mentiras, y digo, ¿por qué ven al que habla mentiroso como el más cool? Es un mentiroso, es un falso. ¿Por qué no ven mejor cool al que no miente? Al que es verdad, al que es sincero, al que es genuino, al que es verdadero. ¿Y por qué ven como el más cool al que se acostó con todo el barrio? Hoy sí pudo con todas. ¿Y por qué no piensan más bien que tiene un corazón más noble el que supo respetar a una sola? Y ya empieza el entendimiento a cambiar y ya se renueva nuestro entendimiento, lo que dice la Biblia. ¿Qué dice después? Sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ojo, podáis comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y así es. Desde el momento en que yo cambio mi forma de pensar, mi forma de vivir, yo empiezo a darle la oportunidad a Dios de demostrarme que tenía razón. Y hasta que yo no le dé chance a Dios de demostrarme que él tenía razón, Él no me lo va a imponer. No, y qué interesante, ¿verdad? Porque cuando más deberíamos de ser entendidos, en los tiempos en que estamos viviendo, es cuando más la gente se cierra. Y es cuando más necesitamos que nos alumbre la luz del entendimiento, ¿verdad? Para que todo esto que hablan las profecías y todo lo del anticristo no nos genere más bien una repele, ¿verdad? Nosotros, uy, no quiero saber de ese tema. Uy, ojalá que ni me digan nada, mejor me hago loco. No, es cuando más necesitamos saber de esos temas. Estamos siendo protagonistas en la historia, en este tiempo, siendo parte de lo que está pasando con el anticristo. Entonces, más bien deberíamos estar apasionados, ¿verdad? Para saber qué es, cómo me preparo, qué tengo que hacer y quitar todo temor. Porque no podemos ser cobardes, ¿verdad? No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Ale, perdón, creo que sí tiene razón su mamá y lo que más influencia todo esto es el materialismo, ¿verdad? Porque es tremendo ver cómo la gente necesita plata hasta para cambiarse el cuerpo. Hasta para cambiar el diseño de Dios, el templo del Espíritu Santo. Mujeres haciéndose, y hombres haciéndose cosas en el cuerpo, es sencillamente no aceptar como Dios los hizo. Y fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el enemigo es tan astuto que muestra unos patrones a seguir, especialmente la juventud. Yo quiero ser así, yo tengo que ser así, y hace lo que sea por ser así. Y ahí es donde se desvirtúa en un porcentaje muy grande el plan de Dios, y es donde va el plan del enemigo avanzando de una gran manera, ¿verdad? Ahora que usted decía de el hombre, cuando explicó lo que significa 666, el hombre queriendo ser Dios, ya vemos la inseminación in vitro, las clonaciones, todo eso porque quiere la gente decir, vean, esto se hizo así en aquel tiempo, entonces ahora más especializado lo estamos haciendo de esta manera, donde la ciencia, como dice la palabra, aumentará. Bien, claro. De hecho que hay una palabra que dice, vamos a ver, se lo voy a leer, muy buena. Es un reto, ¿verdad? Es un reto. Dice, para complementar con esos comentarios que están haciendo ahorita, ¿verdad? Que realmente el ser humano, o sea, está ahorita dirigiéndose a eso. O
sea, lo que estamos hablando de verdad, de endiosarse, entronarse, ¿verdad? De decir, es a mi manera, es como yo digo, porque a mí nadie me tiene por qué decir y yo puedo restablecer las condiciones y las leyes. Mira lo que dice. Se llama el juicio de Jehová sobre la tierra. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dice, se destruyó. Eso es lo que complementa lo que estaban diciendo. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos y se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. O sea, vemos que, ve lo que dice, o sea, la parte clave aquí es, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebraron el pacto sempiterno. Entonces, obviamente, ¿verdad? Es lo mismo que estaban diciendo ahorita ustedes, ¿verdad? Y que el ser humano, queriéndose endiosar, determina cómo nacen los chiquitos, qué se puede, qué no se puede, qué tipo de familias puede haber, cuando ya Dios estableció eso. Eso no se puede negociar, eso ya está establecido por el creador de la vida, como que hay que comer para vivir y tomar para vivir y dormir, porque, o sea, así de igual está establecido, así de claro, ¿verdad? No es algo negociable, pero el ser humano en su intento de entronarse como Dios quiere negociar lo innegociable, ¿verdad? No lo quiere negociar, lo quiere imponer. Entonces, precisamente el anticristo, sabiendo eso, sabiendo la naturaleza que hay en el corazón del hombre, se aprovecha, ¿verdad? Para empezar a provocar o a promover todo un ambiente previo a su surgimiento, ¿verdad? Es Satanás realmente, que el anticristo todo es de Dios, pero siendo todo herramienta de Dios, el anticristo viene a servirle a Satanás, ¿verdad? Entonces hace la voluntad de Satanás, y Satanás, con el poder que tiene como rey como príncipe de la potestad del aire, como dice la Biblia, que es donde estamos ahora, se encarga de que el mundo vaya tomando el rumbo necesario para, antes de la manifestación del anticristo, estar preparados los seres humanos para cualquier cosa. Hoy en día estamos casi preparados para cualquier cosa. Cualquiera dice cualquier estupidez y la gente la cree, la gente la toma por cierta, la gente cree que todo es relativo, ya nada es real, todo son interpretaciones y no sé qué, ¿verdad? Vamos a ver, Estamos adoctrinados. Sí, claro, súper adoctrinados, y eso es parte. Bueno, también es importante porque el Señor dijo no teman, porque el Señor siempre decía no teman, no teman, no teman, porque el que tiene miedo no actúa, o sea, con sensatez. El que tiene miedo se bloquea, y cuando una persona está bajo el temor, no puede actuar como actuaría en serenidad. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en temor y de repente me dicen, usted no va a poder comprar ni vender si no tiene una marca? Y si yo me desespero, me voy y me la pongo de una vez. Pero si yo no temo, puedo pensar y decir lo que sea menos mi vida. O sea, yo no voy a someterme a nada que Dios me haya dicho que no me someta, porque mi vida está en juego, y mi salvación y la voluntad de mi Dios no lo voy a hacer. Y si quiere no dejar de comprar y vender, ahí Dios verá qué hace. Dios me va a proveer, ¿verdad? Ahora, esperemos no tener que ver eso. Solo Dios sabe realmente cómo, cuándo y dónde va a hacer todas las cosas. Pero es importante ver más o menos qué viene con eso, ¿verdad? Con el anticristo. Ahora, volviendo al tema del surgimiento del anticristo, vamos a ver.
Bueno, vamos a decir, estas alianzas representadas por la mezcla de hierro y barro, dice la palabra que no se pueden mezclar realmente, ya que representan regiones completamente diferentes, con diferente cultura, religiones e idiomas. La única democracia en el Medio Oriente incluso es Israel, totalmente distinto a sus vecinos, ¿verdad? Dios le dice a Juan en su visión que la cuarta bestia corresponde al reino que se levantaría, que representa a Roma, o las piernas de hierro. Sabemos que desde Babilonia se dan 4 reinos antes del retorno del Señor. Vamos a ver, en el capítulo 8 de Daniel, de esos 4 imperios se escogen únicamente a 2, el Medo-Persa y el imperio griego, y hacia un lado los otros 2. Entonces, vamos a ver, lo que quiere decir aquí es que en el capítulo 8 de Daniel hay otra visión, ¿verdad? Pero ya esta se enfoca en una pelea entre un carnero y un macho cabrío, ¿verdad? Esa representa solamente a los Medo-Persas y a Grecia. Es interesante porque ya vemos que en la parte del sueño no el de Nabucodonosor, sino el de los animales, el Medo-Persia está representado por un oso que tiene una parte más alta que la otra. Y en el otro sueño resulta que el carnero tiene también tiene 2 cuernos, uno más largo que el otro. O sea, volvemos a lo mismo, cuernos es reinos, ¿verdad? Representa reinos en la Biblia. Entonces llega este carnero y que representa el imperio Medo-Persa y tiene 2 cuernos, Medo y Persa, ¿verdad? Los 2 reinos, que tiene uno más largo que el otro, lo mismo que el oso. El oso tenía una parte más alta que la otra, y en este del carnero, el macho cabrío, el carnero tiene una más alta que la otra, ¿verdad? Los de los cuernos. Luego llega el carnero y ataca con un solo cuerno a este macho cabrío y lo deja herido, ¿verdad? Que es como Alejandro el Magno, ¿verdad? Deja herido al imperio Medo-Persa. O sea, es interesante, todo eso tiene que ver con los imperios del momento. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, ¿y usted por qué interpreta eso? Porque es que la misma Biblia lo explica. La misma Biblia dice, y tal cosa es el imperio de los medos y los persas, literalmente, así, con esas palabras. Entonces, ya ahí borra cualquier espacio a malas interpretaciones, que uno diga, no, es que tal vez quiso decir tal cosa y no era, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, habla de un imperio representado por un carnero que tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, que venía a ser el oso de Daniel 7. Entonces vamos a leer Daniel 8 del 1 al 27, y dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Uno, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ven qué interesante que dice norte, sur, este, oeste, o sea que da puntos cardinales que vienen a ser los puntos cardinales de la vida material también, ¿verdad? O sea, no solo es una visión donde hay un carnero atacando a tales puntos, sino que ya cuando se pone esto sobre el mapa, vemos que ese imperio que viene a representar este carnero también tuvo esas influencias en la historia hacia los mismos lados que dice aquí. Entonces no es casualidad, también es confirmación. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ojo que ya había un macho cabrío, y ahora viene un carnero. Ojo que el macho cabrío tenía 2 cuernos, ¿verdad? Uno más alto, los 2 altos, pero uno más alto que el otro. Entonces estaba Medo-Persia, que tenía el reino de los medos y de los persas, siendo el de los persas un poco más grande. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos,
que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Entonces venía uno a atacar al otro, ¿verdad? Que era Grecia, a atacar a los persas. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Ahí está, le botó el imperio, ¿verdad? Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Eso fueron los 4, eso, vean que dice que el que representa a Grecia, también cuando estaba en lo más y mejor se dividió en 4, que son las 4 divisiones del imperio griego. Dice, y uno de ellos salió un cuerno, ojo esto, el 9 dice, y de uno de ellos, o sea, de esas 4 divisiones del imperio griego, de una de esas salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, y gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, ahí empieza también la interpretación clarísima de lo que uno podría malinterpretar con lo que la Biblia explica. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalescí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, vemos que ahí viene a explicar todo, ahora está clarísimo. Lo que pasa es que hay que poner todo en contexto, y llega y dice, bueno, el macho cabrío que viste está la nación, el carnero está la otra, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó lo otro? Y que de tal nación van a surgir 4, y que de esas 4 viene tal otro. Entonces, todo está claro para llegar al punto en el que podemos determinar que, digamos, le ponemos esto en perspectiva junto con la otra profecía también de Babilonia y todas juntas,
venimos a darnos cuenta más o menos de la región geográfica de donde puede salir el anticristo, que es entre Europa y Medio Oriente, ¿verdad? No, para no especular también de más, ¿verdad? Diciendo que tal vez es el rey tal o quien sea, sino que va a salir muy probablemente de la parte, ya sea de Turquía, Siria, por ahí, Siria, Turquía, más o menos, según lo que dice todo esto, ¿verdad? Una vez, después de la muerte de Alejandro el Magno, se divide el imperio griego en 4, que es Grecia o Macedonia, Turquía, Siria y Egipto. Entonces dice la palabra que de estas 4 divisiones surgió el pueblo pequeño. Es más o menos de esa región donde puede venir a surgir. Wow. Ahora, para ir terminando, nada más voy a leer 3 pasajes donde se viene donde se le llama al anticristo el asirio, ¿verdad? Que también viene a darnos luz de más o menos de qué región puede salir, ¿verdad? Dice Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Vemos que dice que cuando Dios haya terminado con Sión y Jerusalén, o sea, es importante saber que también hay lo que se llama pasajes de doble referencia, ¿verdad? Donde tal vez se habla de un evento que va a venir a cumplimiento, pero que también representa otro evento del futuro que también se va a cumplir y se mencionan los dos como un mismo pasaje. Entonces uno tiene que ir escarbando más y más, ¿verdad? La palabra para ver todas las referencias que hace Dios. Pero aquí nos dice que castigará una vez hecho toda su obra el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, ¿verdad? Después dice en Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mi monte lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Y después dice en Isaías 30:31-33, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet, que quiere decir el agua de fuego, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Sabemos que dice porque Tofet ya está dispuesto y preparado para el rey. Cuando habla de ese rey, está haciendo alusión espiritual, ¿verdad? Que es precisamente al anticristo. No es literalmente un rey de una zona geográfica en específico de tal tiempo, ¿verdad? Porque dice, Tofet está preparado para él, ¿verdad? Que es el lugar que preparó Dios para mandar al anticristo, al falso profeta, a Satanás. Entonces, vemos con la misma palabra, nos va dando pistas más o menos de cuál es la región de donde va a surgir el anticristo, y no solo de qué región, sino de qué evento histórico que va a ser una alianza entre 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, porque son los 10 dedos de los pies de la estatua que vienen a representar las divisiones del Imperio Romano, de Alejandría y Constantinopla. Entonces llegan estas dos divisiones al final a esos 10 dedos, y de la unión de esos 10 dedos, de ahí va a surgir. Entonces, sé que es un poco... Ale, me quería devolver un poquitito atrás de cuando leyó la visión de Nabucodonosor, y que cuando Daniel la interpreta, Daniel se enferma de ver lo que va a acontecer y que todavía no es un tiempo de él, mas sin embargo él siente en su cuerpo el dolor de todo lo que va a acontecer. Y nosotros que estamos viviendo este tiempo no meditamos en lo que la Escritura nos está mostrando. Sí, a veces siendo los mismos testigos son más fríos, ¿verdad? Más indiferentes, pero sí, claro. Vacilo, porque hay una canción, yo digo, a veces la gente no cree, y los metaleros y esos que son los que más se burlan, ¿verdad? Acerca de Dios. Hay una canción de Mago Dios que
se llama Finisterra. Y habla de todo eso, del progreso que da el diablo, del armamento que le da el diablo. Habla exactamente de todo lo que se habla en esto de la palabra. Ah, sí, claro, no hay casualidad. O sea, todo está escrito. Lo que pasa es que a veces nosotros, como digo, con el trajín de la vida no profundizamos o no nos podemos saber, pero en realidad es demasiado y es bellísimo porque el Señor llega y da una palabra, da otra y da otra, y se agarra las tres y las complementa y todo. O sea, yo precisamente estudiando para leer esta presentación me di cuenta de que los componentes de la visión de Apocalipsis son los mismos que la de Daniel, son los mismos. Oso, el león, el guepardo, ¿verdad? O sea, interesantísimo que Daniel complementa Apocalipsis súper bien y que ahí está todo ya más explicado. Sí, ¿no? Y Isaías y todo, o sea, es muy interesante. Pero bueno, eso es ahí el enredo que les quería dar para luego irlos enredando más. Pero Queda uno inquieto, ¿verdad? Se queda como picado. sí, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos prepare para que la palabra haga efecto en nosotros, ¿verdad? Que nos edifique y que provoque en nosotros ese querer como hacer, ¿verdad? Ese interés que tenía Daniel, por el cual dijo entonces enfermarse, que nosotros tenemos muy bien como indiferencia, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de haber compartido tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios de misterios, un Dios profundo, Señor, que quiere lo mejor de nosotros. No solo lo mejor para nosotros, sino lo mejor de parte de nosotros también, que entreguemos tiempo, dedicación, esfuerzo, Señor, ganas, interés, porque tú eres el todo del hombre, dice la palabra. Tú y tu reino y el temor hacia ti es el todo del hombre, Señor. Por eso te damos las gracias porque nos has escogido, Señor, para ir conociendo los misterios de los tiempos, Señor, lo que tienes para nosotros. Sabemos que nos has escogido para vivir tiempos, Señor, especiales, que son de cumplimiento de muchas cosas que se esperaron desde hace siglos. Y por eso te pedimos perdón por nuestra frialdad y mediocridad tantas veces a la hora, Señor, de dedicar tu tiempo. Señor, te pedimos que hagas crecer nuestros corazones en sabiduría, en entendimiento, en profundidad y en diligencia, Señor, para darte lo mejor. Y te damos gracias por tu bondad, Señor, y por todo lo que tú tienes preparado para nosotros, porque a pesar de que vienen cosas duras para el mundo, Señor, tus planes son de bien para nosotros. Desde ahora pedimos por todas aquellas personas, Señor, que tendrán que pasar por esa persecución del anticristo, Señor, para que no cedan, Señor, y que en sus corazones la firmeza de tus promesas, Señor, sea tal que nada, Señor, pueda hacer que tomen otra decisión más que seguirte a ti. Te bendecimos, te damos las gracias y te entregamos este momento. Y de paso te pedimos por los alimentos para que los bendigas, los limpies de cualquier contaminación, los guardes, Señor. Y gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.